Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Cartas de terror en el mundo del terror americano. Autor Soulforger 01. Lista de películas, orden sujeto a cambios. Uron Turn Dead Descent Jennifer's Body The Silence. El universo de The Conjuring. Insidious. La monja. El proyecto de la bruja de Blair. Reglas. Ruinas. El aro. La autopsia de Janet Oemama de Prodigy / de Bad Seed Alien vs. Predator Id. La maldición de Hill House. La maldición siniestro. Paranormal Activity. Grave Encounters Gonjiam. Haunted Asylum Train to Busan Silent Hill. The Evil Dead Childs Play The Nightmare Train. Pesadilla en Elm Street. Allowen Oculus Terrifier de Conjuring. The Devil Made Me Do It. ¿Te falta alguna de tus favoritas? Deja un comentario. Demonios, espíritus malignos, fantasmas, payasos, asesinos, monjas demoníacas, caníbales mutantes, la gente de Norteamérica vive una pesadilla. Danny viajó al mundo del terror americano con una baraja de cartas misteriosas. Las cartas de terror pueden contener y controlar a los asesinos, espíritus malignos y entidades sobrenaturales de las películas de terror estadounidenses. Solo el terror puede vencer al terror. Así, el mundo del terror americano comenzó a cambiar de forma extraña. 34. Capítulo 34. La enredadera. Capítulo 34. La enredadera de monólogos con diversas habilidades inusuales eran algo que ya habían visto antes. Pero controlar el mal fue realmente una primicia. Por la demostración de las habilidades de este joven, su potencial de crecimiento era muy fuerte, y si pudiera desarrollarse adecuadamente, sería un aliado muy poderoso en el futuro. Sin embargo, Lorraine sospechaba que esta habilidad debería tener un costo. Si Danny fuera tentado a caer, eso sería un gran problema para la iglesia. Por el contrario, era muy probable que en el futuro consiguieran un poderoso ayudante externo. Entonces, el matrimonio Warren estaba dispuesto a escribir una carta de recomendación para la iglesia, pero solo si Danny podía demostrar que podía controlar completamente a Ar el payaso realmente lo presentarían. Por supuesto, también estaban dispuestos a ayudar a Danny. Danny desconocía los pensamientos íntimos de la pareja Warren. Quería convertirse en demonólogo de principio a fin para obtener ese estatus privilegiado. Un demonólogo puede evitar demasiados problemas y, cuando se enfrenta a acontecimientos sobrenaturales, tiene una razón legítima para intervenir sin despertar sospechas en los demás. Sumado a su conexión con la iglesia, muchos individuos privilegiados le concederían acceso. Al fin y al cabo, nadie teme a la muerte. Cuanto más ricos son, más temen a la muerte. Después de que Danny retiró a Art the Clown, lo primero que hizo Ed fue darle una palmadita en el hombro a Danny y animarlo. Escribiremos la carta de recomendación en cuanto regresemos. Si te encuentras con algún fenómeno sobrenatural, intenta irte y reportarlo a la iglesia o avísanos. Eso no es algo que puedas manejar ahora mismo. Lorraine también dijo suavemente. Si encuentra algún problema que no pueda resolver, puede contactarme en cualquier momento. El matrimonio Warren estaba muy preocupado por Danny. Los adolescentes son los más fácilmente tentados y corrompidos por el mal. Si no estuvieran tan ocupados, incluso querrían quedarse y realizar una revisión e investigación exhaustiva de los antecedentes psicológicos y familiares de Danny. Ahora solo podían contactarlo por teléfono, y cuando tuvieran tiempo libre, el matrimonio Warren visitaría inmediatamente a Danny para evaluar sus capacidades. Danny asintió. Lo haré, señor Warren. Los tres intercambiaron números de teléfono. Luego la pareja Warren abandonó la aula. Estaban muy ocupados. Había eventos sobrenaturales por todas partes que debían atender, y tenían que discernir lo verdadero de lo falso. Danny era la única persona que merecía su atención. En cuanto a otras solicitudes, como las de entrevista de Lance Preston, todas fueron rechazadas. Esto hizo que Lance incluso volviera su atención hacia Danny, pero este último se negó aún más directamente y luego se fue con Trish y Darry. Cuando Danny llegó por primera vez al viejo y destartalado coche de Darry, se quedó pensativo.
En el pasado, siempre viajaba en vehículos de lujo. Ahora de repente cambiando a un viejo cacharro, ¿realmente serviría? ¿Qué tal?, preguntó Darry con bastante orgullo. Para alguien de su edad, tener un coche ya era motivo de orgullo. Los muchos pensamientos de Danny finalmente se convirtieron en un solo no está mal. Luego pagó el combustible en la gasolinera. Después de llenar, Darry y Danny subieron al coche, con Darry al volante. Aún tenían que recoger a su hermana en un hotel cerca de Ucla. Fue un fin de semana brillante y soleado. Después de que Darry sacó el viejo auto de la ciudad, giró hacia un camino rural, conduciendo con una mano y apoyando la otra en el marco de la ventana, mirando de vez en cuando el paisaje exterior. Si Danny no hubiera pagado la gasolina, realmente no se habría atrevido a tomar la lenta carretera rural. En el asiento trasero, Trish charlaba animadamente con Danny. El viaje era aburrido y su hermano solo discutía con ella. Danny, como extraño que era, naturalmente se convirtió en el blanco de la conversación de Trish. Danny también estaba muy contento de charlar con Trish. Su suave cabello rubio brillaba a la luz del sol. Ese color dorado, combinado con la piel clara y los ojos brillantes, era agradable a la vista. Una camiseta ajustada delineaba su figura y sus largas piernas estaban envueltas en jeans, mostrando perfectamente su complexión. «Danny, ¿eres un estudiante transferido?» «Sí». «¿Por qué viniste de repente a California?» «Porque me interesa mucho lo sobrenatural». «Wow, eres realmente impresionante. Los Warren solo se quedaron por ti». Trish no fue tacaña con sus elogios. Danny simplemente sonrió ante el cumplido. Darry, en el asiento del conductor delantero, de repente preguntó: «Danny, ¿sabes conducir?» «Danny, no». Darry continuó: «¿Por qué no?» Danny respondió amablemente: «Porque mi tutor aún no me deja conducir. Dice que conducir puede ser peligroso». Darry se quedó en silencio, pero el orgullo de su compañero no le permitió dar marcha atrás. ¿Dónde vive? Más específicamente, Collinwood Manor cerca de Salem. Darry aún no había hablado, pero Trish exclamó sorprendida. Collinwood Manor era muy famosa en Nueva Inglaterra. Con una historia que involucra brujas y leyendas oscuras, era difícil no ser famoso. El tipo frente a ella estaba realmente conectado con la mansión Collinwood. Parecía un poco imposible desde cualquier punto de vista. Sin embargo, esa era la verdad y Danny era demasiado perezoso para explicarlo. Explicarlo solo disminuiría el misticismo. Sin embargo, Darry realmente no lo creyó e incluso sugirió ir a Collinwood Manor para verlo. Al decir esto, trató de encontrar señales de pánico y culpa en el rostro de Danny, pero no había ninguna. De principio a fin, Danny permaneció indiferente. Danny podía responder a todas las preguntas de Trish, tanto que al final, los ojos de Trish brillaban cuando miraba a Danny. No lo malinterpreten, era pura admiración por su capacidad. Trish también quería visitar Collinwood Manor, aunque fuera solo para tomar algunas fotos para mostrarles a las chicas de la escuela. Darry conducía sintiéndose aburrido y monótono. Su mirada vaciló, y de repente notó a una persona vestida de forma extraña al lado del camino. Con este clima, todos desearían poder usar pantalones cortos. Había alguien con un abrigo negro enorme y un sombrero de ala ancha. ¿No era extraño? Darry lo mencionó. Su hermana, Trish, no estaba interesada. Se sentó junto a Danny, charlando, acercándose cada vez más hasta que sus piernas se tocaron, y ambos sintieron el contacto causado por los ocasionales baches del camino. Ante la curiosidad de Trish, Danny desvió su atención de ella y comenzó a charlar con Darry. El tema específico era sobre la persona extraña al costado del camino. Esto hizo que Trish se sintiera muy insatisfecha con su hermano. Estaban teniendo una conversación agradable, y él simplemente tuvo que interrumpirla. ¿Qué había que discutir acerca de una persona extraña al costado del camino? De hecho, los dos charlaban cada vez con más intensidad. Hasta que un viejo camión los siguió silenciosamente, lo que sobresaltó a Darry. Tocó la bocina para indicarle al camión que pasara, pero el camión no solo no pasó sino que se estrelló contra la parte trasera del auto. El vehículo se sacudió violentamente. Trish casi fue arrojada hacia adelante por la inercia, pero afortunadamente, Danny extendió la mano y envolvió su brazo alrededor de su cintura, tirando de ella hacia atrás. ¿Qué carajo te pasa? Darry no pudo evitar sacar la cabeza por la ventana y gritar hacia atrás. Este arrebato pareció encender la ira del camionero. Sin respuesta, los choques se intensificaron. ¿Puedes hablar con mi camión sobre ello? El viejo coche estaba casi destrozado.
Al ver que su hermano seguía gritando, Trish, acurrucada en los brazos de Danny, le dijo que se calmara. Entrar en un conflicto con un camión grande solo podría resultar en lesiones. Si algo saliera mal, podrían tener un accidente grave. Sus vidas se perderían. Esa camioneta no nos quiere soltar, dijo Darry en voz alta mientras hacía varias maniobras evasivas, mirando por el espejo retrovisor y girando el volante. Al final, el coche acabó prácticamente destrozado y tuvimos que salir de la carretera. Darry miró fijamente el camión. Aunque no podía ver con claridad, estaba seguro de que el conductor era la misma persona vestida de forma extraña que había estado de pie junto a la carretera antes. Trish todavía estaba conmocionada. Danny, por su parte, ya había observado todo claramente a través de la tarjeta fantasma. Se detectaron rastros de una entidad contenible. El Creeper de Creeper, más Trish y Darry. Esto era Jeepers Creepers. Todo está aquí. En comparación con los Illikers, aunque al Creeper también se le podría llamar caníbal, el poder de combate de los dos no estaba en absoluto al mismo nivel. Uno mutado por desechos químicos. Una era una criatura de terror ancestral que había permanecido inactiva durante décadas y acababa de despertar. No solo poseía habilidades regenerativas, sino también vuelo y una poderosa defensa. ¿Qué tan fuerte era su defensa? El intenso fuego apenas pudo frenarlo. Era completamente una versión voladora del rastreador Alza. Por supuesto, la segunda etapa puede no ser comparable, pero aún así fue extremadamente formidable. Este era al menos un monstruo de nivel élite. Recompensas del capítulo 500 Power Stones desbloquean un capítulo 10 reseñas desbloquean un capítulo. Espero que hayas disfrutado el capítulo. Más de 20 capítulos por delante en Patreon Soulforge 35. Capítulo 35. Caníbal impactante. Incluso puedes atacar la comisaría. Capítulo 35. Caníbal impactante. Incluso puedes atacar la comisaría. El viejo coche se averió al costado de la carretera. Ya salía humo por debajo del capó, por lo que solo pudieron llamar a una grúa, y no lo arreglarían pronto. Maldición. Darry estaba de mal humor, y ver a los dos en el coche teniendo intimidad lo enfureció aún más. No había pasado mucho tiempo, y su molesta hermana estaba prácticamente pegada al otro chico. No tuvo más remedio que llamar una grúa. Sorprendentemente, esta vez había señal celular. Desafortunadamente, incluso con servicio, llamar a la policía fue inútil. Danny recordó que el Creeper había matado a muchos policías. Trish seguía aferrada a Danny, con el corazón latiendo con fuerza. Lo que acababa de ocurrir la había aterrorizado. ¿Cómo pudo existir un camionero tan malicioso? De repente, Darry recordó que el conductor del camión se había apresurado a alcanzarlo, aparentemente con miedo de que descubriera algo. Oye, Danny, ¿quieres venir conmigo a ver dónde estaba ese camionero hace un rato? Sospecho que estaba tirando un cadáver. Danny estaba desconcertado. ¿Arrojar un cuerpo? Darry se apoyó contra la ventanilla del coche, bloqueando la luz del sol. Sí, antes creía estar viendo cosas, pero ahora parece que podría ser cierto. Lo vi personalmente arrojar un cuerpo envuelto en tela a una tubería. Danny pensó un momento y asintió. Era mejor seguir a Darry, el experto en búsqueda de la muerte, que buscar por su cuenta. Los dos se llevaron bien desde el primer momento. Darry sugirió que su hermana esperara la grúa allí, mientras él y Danny iban a comprobarlo. Trish protestó inmediatamente al escuchar esto. ¿Me dejas aquí solo? ¿Y si vuelve ese camionero? Darry se quedó sin palabras, por lo que los tres tuvieron que irse juntos. En el camino, Trish no se olvidó de regañar a Darry por su comportamiento imprudente. En opinión de Danny, la hermana era bastante inteligente. Solo que su hermano era un poco impulsivo. Los tres caminaron y se detuvieron. Llegaron al lugar donde habían visto por primera vez al conductor del camión. Era una tubería negra y oxidada escondida en el bosque junto al camino. Al mirar hacia abajo, no tenía fondo. «Hola, ¿hay alguien ahí?» Darry gritó hacia la tubería, pero nadie respondió. Aún así, quería entrar a mirar, pero Trish, al ver la tubería sin fondo, detuvo la insensatez de su hermano. Justo cuando los tres estaban a punto de irse, y Danny estaba planeando enviar a Ar el payaso a explorar, un leve sonido salió del interior de la tubería. Fue ese sonido lo que emocionó a Darry. Estaba seguro de que había alguien vivo allí abajo y quería bajar a salvarlo. Trish no pudo evitar decir eso después de escuchar la idea de Darry. ¿Ese auto te golpeó en la cabeza? Después de hablar, Trish volvió a guardar silencio. Sintió que su hermano podría haber recibido un golpe en la cabeza.
El camionero los había embestido varias veces, y la cabeza de Darry también había golpeado el volante. Darry era terco. No, solo quiero salvar a alguien. Quizás ese camionero también sea un asesino en serie, e incluso podamos conseguir una recompensa. Trish quería que Danny ayudara a persuadirlo, pero Danny dijo que su intervención podría ser contraproducente. Trish dijo que no importaba y luego Danny habló. Esto hizo que Darry, quien al principio dudaba un poco, sintiera que su orgullo era desafiado. Inmediatamente se metió en la tubería oscura y, sin querer, pisó algo, resbalándose directamente al fondo. Se escuchó un ruido sordo y pesado. Trish. ¿A quién podría culpar? Trish solo pudo llamar ansiosamente a su hermano. Justo cuando pensaba que su hermano podría estar muerto, una respuesta llegó desde adentro. Darry les dijo que se fueran rápidamente, buscaran ayuda y llamaran a la policía, mientras él averiguaría cómo salir. Danny no iba a escuchar a Darry. Inmediatamente se preparó para entrar a ver. ¿Quién hubiera pensado que Trish lo agarraría fuertemente por detrás? Danny. Interrogación de cierre. ¿Qué estás haciendo? Trish. No entres. Escuchemos a Darry y volvamos a llamar a la policía. Si regresa ese camión grande, me asustaré sola. El regreso del Creeper fue bueno. Danny no tuvo que buscarlo por todas partes, por lo que tuvo aún más motivos para bajar. Primero busca un escondite. Tengo que bajar a comprobarlo. Danny no se detuvo en la suave sensación tras él, se soltó del agarre de Trish y saltó directamente. La tubería oscura no solo estaba sucia sino también llena de ratas. Caminó docenas de pasos a lo largo de la tubería antes de llegar al fondo. Había un mundo oculto en el fondo de la tubería. Era como un almacén subterráneo. Solo que estas instalaciones estaban llenas de cadáveres. Este Creeper era bastante metódico, y sabía cómo conservar la comida. Danny calculó que había al menos varios cientos, de distintos tamaños. ¿Tan codicioso? Al llegar al fondo, Danny encontró a Darry, quien lo miraba con la mirada perdida. El niño estaba muerto de miedo y no pudo recuperarse en mucho tiempo. Danny simplemente se quedó con él por un tiempo. Pero no tuvo mucha suerte. El Creeper no bloqueaba la entrada, así que tuvo que llevarse a Darry para encontrarse con Trish. Después de que Trish vio que los dos regresaron sanos y salvos, realmente no sabía cómo agradecerle a Danny. Los demás no conocían el propósito de Danny. Desde la perspectiva de Trish, Danny no tenía ningún motivo para arriesgarse por Darry. Apenas se conocían. La única posibilidad que se le ocurría era que hubieran tenido una conexión en el camino. Entonces, naturalmente, se atribuyó a sí misma el mérito y la razón por la que Danny había bajado a salvar a su hermano. Esto fue un poco egocéntrico, pero ciertamente ella tenía derecho a pensar así. Poco después llegó la grúa. Los tres siguieron hasta un restaurante para descansar temporalmente. El estado mental de Darry era inestable. Quería llamar a la policía y avisar a los viajeros del restaurante que había un asesino cerca. ¿Pero quién le creería? En ese momento, una llamada llegó al restaurante. Danny cogió el teléfono con naturalidad y contestó. Mientras no fuera una llamada fantasma, no tenía miedo. Después de conectarse, en el otro extremo se oía la voz de una anciana. La anciana dijo que sabía de los tres y le dijo a Danny que el lugar era la guarida de una criatura. Danny y Darry habían entrado en su guarida, y la criatura vendría según Danny escuchó el teléfono, mientras Trish y Darry se inclinaban hacia él, esperando escuchar la llamada con claridad. El significado general era que la criatura los rastrearía por su olor. Darry lo creía de verdad. Había visto con sus propios ojos los cientos de cadáveres en la tubería, así que ¿cómo podía ser falso? Inmediatamente llamó a la policía. Los viajeros en el comedor miraron a los tres con sorpresa. Estos tres, con sus repentinos sustos, parecían algo inestables. Trish se apoyó en Danny. Ya estaba agotada por lo sucedido hoy. Aunque no creía del todo en monstruos, si tanto Danny como su hermano lo decían, ¿qué razón tenía para no creerlo? Danny, sin embargo, se relajó. Como la anciana lo había dicho, solo tenía que esperar a que el Creeper viniera a ellos. Giró la cabeza para mirar a Trish y, con naturalidad, la rodeó con el brazo por la cintura, deslizándolo bajo su camisa y acariciando suavemente su suave piel. Se atrevió a ser tan atrevido porque había notado algo. Además, el tiempo de espera era algo tedioso. En este mundo aterrador, uno debe disfrutar del placer y relajarse cuando sea posible. El cuerpo de Trish se puso rígido al sentir la mano deslizándose alrededor de su cintura, luego se relajó lentamente, apoyándose en Danny con una comprensión tácita.
Los antecedentes, la apariencia, el coraje e incluso el sentido de responsabilidad de este hombre merecían su confianza. El cielo se oscureció lentamente. El restaurante todavía estaba muy iluminado, dando una sensación de seguridad, la seguridad de estar rodeado de gente. Pronto llegó la policía a la que llamó Darry y esa sensación de seguridad se hizo aún más fuerte. Solo Danny sabía que esta sensación de seguridad era muy frágil e ilusoria. Recordaba con mucha claridad que una comisaría había sido atacada directamente por el Creeper. La policía que brindaba seguridad no era válida en el contexto de Jeepers Creepers. Trish ya se había trasladado al asiento interior, y Danny se sentó afuera, protegiéndola de las miradas ajenas. Al mismo tiempo, ya no se conformaba solo con su cintura, sino que exploraba lentamente la parte superior. 500 piedras de poder más un capítulo bonus, 10 reseñas más un capítulo extra. ¿Disfrutaste el capítulo? Una reseña ayuda mucho. Patreon. Soulforger, más de 10 capítulos avanzados, 36. Capítulo 36. La policía informó que había un individuo peligroso. Capítulo 36. La policía informó que había un individuo peligroso. Se enviaron todas las unidades. Luces intermitentes, navegación tranquila. Hotel. La cara de Trish estaba sonrojada y se apoyó débilmente contra Danny, dejándolo abrazarla hasta que entró la policía, cuando susurró: «Detente, viene alguien. Nos verán». Danny se detuvo al oír esto y miró a los dos policías, un hombre y una mujer. Las miradas en el restaurante se centraron en ellos dos, y Darry se levantó proactivamente y dijo: «Yo soy el que llamó a la policía». El oficial asintió, invitándole a que se lo explicara con más detalle. Luego Darry describió la escena que vio en el fondo de la tubería, afirmando que había cientos de cuerpos y que a una persona le habían extirpado completamente los órganos, pero que aún estaba viva. Al principio, los dos oficiales tomaban notas diligentemente, pero dejaron de escribir cuando oyeron hablar de cientos de cadáveres. ¡Qué broma! ¿Cientos de cadáveres? Si este caso se hiciera público, todo el país quedaría conmocionado. ¿Cómo es posible que cientos de personas hayan desaparecido sin que nadie lo haya denunciado hasta ahora? ¿Me tomas por idiota? Todos en el restaurante miraban a Darry como si estuviera loco. Danny pensó que Darry todavía era demasiado honesto. Si fuera él, inventaría una historia sobre un individuo armado y peligroso que había atacado a alguien y todavía estaba prófugo. Añade algunos detalles más. Con esa narrativa casi no sería necesaria ninguna investigación. Se trataría de un envío inmediato de unidades y quizás incluso de una respuesta táctica. Lógica de Grand Theft Auto. 4 estrellas significa que helicópteros y equipos de SWAT aterrizarán cerca de ti, armados con armas automáticas. 3 estrellas también desplegarían apoyo aéreo, aunque no tan extremo. Oficial, no estoy bromeando. Darry se estaba poniendo frenético. ¿Por qué la policía no le creía? Hay muchísimos muertos ahí, todos cadáveres. Si no me creen, los llevaré a verlos. El oficial se limitó a decir formalmente: «Señor, si presenta otro informe falso, tengo autoridad para detenerlo». Trish pareció preocupada cuando escuchó esto y miró a Danny. Danny se puso de pie, primero impidiendo que Darry hablara y luego les dijo a los dos oficiales la verdad del asunto. Bueno, la piel del Creeper era muy oscura, por lo que decir que era un individuo peligroso no estaba mal. Efectivamente, después de escuchar que el culpable era un individuo armado y peligroso con tendencias violentas, el oficial inmediatamente tomó su radio y pidió refuerzos. Poco después, un gran número de coches patrulla aparecieron frente al restaurante, sus luces rojas y azules formaban una vista espectacular. Como dice el refrán, cuando las luces parpadean, todo va viento en popa. Trish pensaba que Danny era muy inteligente. Su propio hermano no tenía ni idea. Darry se quedó mirando fijamente esa escena increíblemente segura, realmente sin saber qué decir. El objetivo se logró, aunque el proceso fue diferente. La policía inició una búsqueda exhaustiva de vehículos e individuos sospechosos en los alrededores. Con Danny señalando la dirección, un gran número de oficiales comenzaron a moverse hacia la guarida del Creeper. Maldita sea, solo faltan helicópteros. Los espíritus malignos y los demonios eran ciertamente aterradores, pero ¿qué pasaría si una gran cantidad de oficiales y unidades tácticas, portando armas, rifles automáticos o incluso equipo pesado, se precipitarán en masa? No lo había visto, así que no sabía qué tipo de escena sería. Pero acontecimientos similares habían ocurrido. Danny pensó en la escena en Cloverfield, donde incluso se desplegaron bombarderos militares.
Pero incluso entonces, frente a semejante monstruo, todavía no había esperanza. Danny volvió a sentarse, calculando que si la guarida era asaltada, el Creeper probablemente se enfurecería. Después de informar, realmente quiso ir con ellos, pero no pudo. Simplemente no sabía si tantos coches patrulla más armas modernas serían suficientes para derrotar al Creeper esta vez. Después de pensar por un momento, Danny salió solo y convocó una carta. La tarjeta se materializó rápidamente en un payaso blanco y negro que llevaba una bolsa de basura. El payaso inclinó la cabeza, mirando a Danny y esperando órdenes. Danny no daba órdenes verbales. Como objeto de contención, solo necesitaba un pensamiento, y se completaría naturalmente. Al segundo siguiente, el arte de repente se topó con la oscuridad. La dirección era precisamente la guarida del Creeper. Al mismo tiempo, los oficiales del otro lado ya habían descubierto la guarida del Creeper, y al ver los cientos de cuerpos en la cámara subterránea, se dieron cuenta de que algo andaba muy mal. El veterano oficial se giró de repente, mirando atentamente hacia la oscuridad, y levantó su pistola. Salid con las manos en alto. Los demás oficiales estaban confundidos, pero también sacaron sus armas y apuntaron hacia la oscuridad. No hubo movimiento durante mucho tiempo. Justo cuando otros se preguntaban si el veterano oficial había visto mal, un rostro emergió lentamente de la oscuridad. Ese rostro no podía considerarse humano. La piel parecía cuero reseco, las pupilas eran blancas, los rasgos estaban distorsionados y las cicatrices sobresalían como gusanos retorciéndose. El grupo de oficiales quedó atónito. Fuera lo que fuese, definitivamente no era humano. El veterano oficial gritó: «¡Mierda, abran fuego!». Van, 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 van. Chispas se encendieron en el estrecho túnel, y el Creeper desapareció y reapareció en un abrir y cerrar de ojos. Cada vez que emergía de la oscuridad, se llevaba una vida. El veterano oficial gritó por la radio: «Necesitamos refuerzos. Hemos encontrado una criatura desconocida en la escena y solicitamos ayuda inmediata». Guau, guau, guau. Inmediatamente, los oficiales que recibieron el mensaje comenzaron a movilizarse y correr hacia la guarida del Creeper. El sonido de las sirenas era fuerte y caótico en la carretera. Los vehículos que pasaban y los residentes cercanos no pudieron evitar mirar hacia afuera para ver qué estaba sucediendo. ¿Qué incidente importante había ocurrido para que se enviaran tantas unidades? Con un rápido ruido y vibración de baja frecuencia, un helicóptero de la policía sobrevoló el hotel. La mayoría de la gente que estaba en el hotel salió a ver cómo se alejaba el helicóptero. Incluso se desplegó apoyo aéreo. Parecía que realmente había ocurrido un incidente grave. Danny se preguntaba qué medidas tomarían las autoridades de California si el Creeper realmente destruyera una estación entera. ¿Enviarían directamente equipos tácticos o llamarían a demonólogos de la iglesia? Darry, que estaba sentado inquieto, de repente se levantó y salió. Trish se levantó y preguntó: «Darry, ¿qué estás haciendo?». «Quiero ir a ver». «No puedes ir, no es seguro allí ahora». «Hermana, ¿no oíste lo que se dijo? Esa cosa me busca, y si la policía no puede detenerla, acabará por nosotros». «¿Cómo es eso posible?». «Docenas de coches patrulla y un helicóptero». Trish pensó que, incluso si realmente era un monstruo, debería estar muerto. ¿Cómo podría algo resistir tal potencia de fuego? Danny puso su mano sobre el hombro de Trish desde atrás y la tranquilizó. «Iré con él. No importa lo fuerte que sea la criatura, no puede matar a tantos oficiales». En realidad Trish también quería ir, pero como mujer solo sería una carga. «Por favor, ayúdame a vigilar a Darry. Es demasiado joven y demasiado impulsivo». «Sí, no te preocupes». Danny persiguió a Darry, quien ya se había subido a su viejo coche reparado. Danny abrió la puerta sin contemplaciones y se sentó en el asiento del copiloto. Justo a tiempo para tomar un paseo y ver la acción. Darry miró a Danny y no dijo nada, arrancó el auto y pisó el acelerador a fondo. Los huéspedes del hotel aún estaban confundidos, pensando que se trataba de un simple incidente individual peligroso. ¿Realmente justificaba un despliegue tan grande? Objetivo de piedras de poder. 500 igual más un capítulo. Objetivo de la revisión. 10 igual más un capítulo. Si te gustó no dudes en dejar una reseña. Más de 10 capítulos por delante en P1 Soulforger capítulo 37. Policía de Estados Unidos contra Creeper, helicóptero de asalto capítulo 37. La policía de Estados Unidos contra el Creeper, barrido en helicóptero en la carretera, un gran número de patrullas rodeaban las inmediaciones del oleoducto y todos los agentes llevaban su arma lista y desenfundada. Un reflector brillante brilló desde el cielo.
Un helicóptero policial descendió lentamente y los oficiales tácticos a bordo ajustaron sus armas para apuntar al interior del oleoducto. Un despliegue tan grande dejó atónitos a los espectadores. Algunos incluso detuvieron sus autos, sacaron sus teléfonos para grabar, mientras otros intentaban acercarse para ver lo que sucedía adentro. En ese momento la policía empezó a gritar órdenes. También intentaron comunicarse con los oficiales que habían ingresado previamente al oleoducto, pero no recibieron respuesta. Justo cuando el subdirector estaba considerando si enviar un equipo táctico para investigar, un rugido proveniente del interior del oleoducto destrozó sus pensamientos. En ese momento, los oficiales en la línea del frente estaban infinitamente cerca de la abertura de la tubería. Sus compañeros detrás de ellos y el helicóptero les daban una gran sensación de seguridad. El primer oficial miró cautelosamente hacia la abertura. Fue en ese mismo instante. Una figura oscura salió corriendo, con una cabeza cercenada en la mano. El oficial que acababa de mirar ya estaba tendido en el suelo. El verdadero rostro de la figura oscura quedó expuesto a todos. Los oficiales miraron con los ojos muy abiertos al monstruo que tenía delante, preguntándose qué diablos era. El creeper estaba muy enojado. Una fina capa de piel verde bajo su cuello se extendió con su furia, como un lagarto en plena exhibición, haciéndolo aún más horrible. El subjefe miró al creeper, dudó un segundo y luego dio la orden de abrir fuego. Abran fuego. Pistolas, rifles, innumerables rondas de municiones salieron disparadas. El creeper esquivó a diestro y siniestro, huyendo hacia el terraplén del campo. Incluso cuando le dispararon, no prestó atención. Su velocidad atravesó rápidamente la línea de fuego. El reflector del helicóptero iluminó continuamente su posición. El artillero apuntó a la posición y abrió fuego rápidamente, ametrallando con munición pesada. Las densas balas eran como una ráfaga de fuego dirigida al creeper. El creeper levantó el brazo para bloquear. Las balas atravesaron su cuerpo, pero no lo redujeron a un montón de carne. Solo le causaron daños menores. Si uno miraba de cerca, notaría que se generaba una pequeña niebla negra cuando las balas pasaban a través del cuerpo del creeper, y era esta energía oscura la que lo ayudaba a resistir los ataques de balas. Chillido. El creeper descubrió que la amenaza aérea no era tan fuerte como creía. Al principio, al ver la gran cantidad de gente, quiso escapar, pero ahora, con un rugido, un par de enormes alas parecidas a las de un murciélago crecieron de su espalda y cargó hacia el helicóptero, soportando los disparos. Ya era demasiado tarde cuando el piloto intentó detenerse. Bajo la luna llena, Darry acababa de llegar en coche y, cuando Danny abrió la puerta, vio que el helicóptero perdía el control y se estrellaba en el cielo a lo lejos. La violenta explosión y las llamas eran claramente visibles incluso desde varios cientos de metros de distancia. Solo se podía decir que el creeper ya no era una criatura común y corriente. Si el helicóptero hubiera mantenido la distancia, el vehículo Alfa, de estar rodeado, probablemente habría sido capturado. Pero de nuevo, el creeper podía volar. Danny vio al creeper a la luz de la luna. Con un aleteo, se abalanzó sobre la policía, y cada arremetida inevitablemente se cobraba vidas. No podía permitirle seguir matando así. Si todos murieran, sería su turno y el de Darry. Danny, tras fusionarse con el rastreador Alfa, se adelantó a Darry. Solo tras integrarse en la oscuridad desató al máximo su velocidad. En este momento en la carretera, los curiosos espectadores ya se habían asustado desde hacía mucho tiempo. Solo quedaron los policías, incapaces de retirarse. El creeper se mostró muy vengativo, y la escena se convirtió en un matadero, una masacre unilateral. Danny se acercó y se escondió detrás de una patrulla, sin precipitarse. La habilidad de volar del creeper le resultaba muy desventajosa. Afortunadamente, la carta fantasma se podía invocar instantáneamente, y la posición donde aparecía la carta era donde aparecía el monstruo, por lo que podía usar esta ventaja. En ese momento, de repente notó algo y miró debajo del coche. Ar el payaso se escondía debajo del vehículo. Danny le había ordenado que investigara, y como no podía derrotar al creeper, no había necesidad de subir y sufrir. Estar contenido no era morir. Su mente seguía intacta. Ar, sal. Sube y llama la atención del creeper. Ar reveló una sonrisa más fea que el llanto, obedientemente salió de debajo del auto, luego tomó un martillo de su bolsa de basura y corrió hacia adelante sin dudarlo. El creeper estaba cazando y estaba a punto de atacar al oficial que estaba frente a él cuando de repente recibió un martillo en la cabeza.
Se giró lentamente y en un momento dado apareció ante él un payaso blanco y negro, que incluso le dedicó una sonrisa teatral, como si estuviera actuando. Los oficiales supervivientes pudieron recuperar el aliento y no se olvidaron de advertir a su salvador. Oye, payaso, será mejor que corras. El creeper reveló una sonrisa feroz, se acercó a Ar y le dio un revés. La cabeza de Ar giró 360 grados, pero extrañamente, el payaso no murió. Danny ya se había acercado sigilosamente. No avanzó más, y un 4 de diamantes apareció en su mano. Esta posición no era ideal y un oficial lo había visto. El subdirector hizo un gesto para que Danny se marchara rápidamente, pero Danny no entendió y le hizo un gesto de silencio al oficial. El creeper ya había levantado a Ar, preparándose para destrozarlo. Ar aún sonreía mientras lo levantaban. La carta fantasma en la mano de Danny voló silenciosamente. Con un pensamiento en la mente de Danny, un monstruo aterrador cubierto de espolones óseos apareció de la nada sobre el creeper, sujetándolo directamente, sujetándolo con fuerza, y luego sus espolones óseos se expandieron violentamente. Como un puercoespín mutado, sus espolones óseos podían retraerse y extenderse a voluntad. Los espolones óseos del rastreador alfa perforaron todo el cuerpo del creeper, incluidas sus alas recién desplegadas. Ar se alejó a toda prisa, pero no se arrastró rápido porque la parte inferior de su cuerpo también había sido perforada por espolones óseos, por lo que solo pudo arrastrarse. Danny respiró aliviado al verlo. El subjefe presenciaba todo, mirando a Danny con sospecha, dispuesto a sacar su arma en cualquier momento. Soy demonólogo. Este monstruo es mi objeto de contención. Puede que no lo creas, pero es la verdad. Además, los salvé a todos. No deberías apuntarme con un arma, ¿verdad? El subjefe dudó por un momento, luego bajó su arma, decidiendo creerle a Danny. Mirando al rastreador alfa, si Danny quería matarlo, no habría necesidad de ese elaborado plan, además de que había salvado a sus hombres. Gracias. De nada. Danny dio un paso adelante para comprobar la situación y descubrió que el creeper no estaba muerto, simplemente no podía liberarse del abrazo del alfa, ni podía perforar su defensa. Bien. Si Creeper realmente volara hacia el cielo, incluso Danny estaría indefenso ante él. La altitud de vuelo del Creeper era incluso mayor que la de un helicóptero. Los oficiales supervivientes estaban muy asustados. En el momento crucial, el subjefe dio un paso adelante para estabilizar la situación e informó a todos sobre la identidad de Danny como demonólogo, lo que finalmente calmó las cosas. Solo entonces Danny se dio cuenta de que ese hombre de mediana edad era en realidad el subdirector de la estación. Subjefe, planeo llevarme a esta criatura para contenerla. ¿No le importa? El subjefe miró al rastreador alfa, que era tan grande como un vehículo pequeño, cubierto de feroces espolones óseos, y al creeper luchando en su abrazo, luego reveló una sonrisa excepcionalmente amistosa. Señor, puede disponer de él como quiera. No tengo ninguna objeción. Por cierto, ¿puedo añadir su información de contacto? Danny le sonrió al cooperativo subdirector. Por supuesto. Para cuando Darry llegó en coche, el asunto ya estaba resuelto. Cuando los agentes le dijeron que Danny era demonólogo, su opinión sobre él cambió. Al principio estaba algo descontento con que su hermana estuviera con este chico, pero ahora tenía una idea. 500 PS desbloquean un capítulo adicional, 10 reseñas desbloquean un capítulo adicional. Gracias por leer. Se agradecen las reseñas. P1 Treon Soulforger tiene más de 10 capítulos avanzados. 38. Capítulo 38. Conteniendo a la Creeper. Capítulo 38. Conteniendo a la enredadera. La escena de destrucción fue horrible. El helicóptero accidentado en el campo seguía ardiendo, decenas de coches patrulla estaban destrozados y el número estimado de muertos superaba los 10. Un caso así era difícil de manejar para el subdirector, especialmente porque ni siquiera sabía qué tipo de criatura era el asesino antes de esto. Fue solo después de preguntarle a este demonólogo que se enteró de que se llamaba Creeper. Entonces, un Creeper destruyó docenas de coches patrulla, mató a más de 10 oficiales y derribó un helicóptero de la policía. El subdirector realmente no pudo ocultar esto y solo pudo llamar al jefe. Danny se quedó de espaldas a todos, mirando el 4 de tréboles que tenía en la mano. Nombre. El Creeper estado restringido, se puede contener. El Creeper parecía estar sujeto por el rastreador alfa, pero su cabeza aún podía moverse, mostrándole los dientes a Danny. Su vitalidad probablemente era casi igual a la del rastreador alfa. Incluso podría ser más fuerte cuando no se enfrenta a armas pesadas. Contener.
El rastreador Alpha y el Creeper se dispersaron en una luz negra, siendo absorbidos por dos cartas fantasma, y las dos criaturas masivas desaparecieron así como así. Los policías sentían curiosidad pero no se atrevieron a preguntar. Dos oficiales femeninas también trabajaron juntas para arrastrar a Ar el payaso. Señor, ¿qué debemos hacer con esta persona? Habían visto personalmente la cabeza de Ar girar 360 grados y seguir con vida. Claramente no era humano. Si no fuera por la orden del subdirector, no se habrían atrevido a tocar a Ar. Simplemente tíralo allí, dijo Danny con naturalidad. Su posición para Ar era como cebo y escudo, además de para exploración. Dondequiera que hubiera peligro, dejaría que Ar fuera primero para probarlo. Aparte de eso, no era de mucha utilidad. El poder de combate de Ar estaba al límite. Se podría decir que ni siquiera era rival para Pennywise de It. Oye, Danny, ¿estás bien? Danny se dio la vuelta y vio a Darry, un joven algo nervioso. Estoy bien, Darry. ¿Qué pasa? ¿De verdad eres demonólogo? Este término era muy desconocido para el público en general, pero para entusiastas como Darry, interesados en lo sobrenatural, sin duda no lo era. Algunas personas nacen con la capacidad de ver cosas que la gente común no puede ver, así como también con algunas habilidades especiales. Darry alguna vez había fantaseado que sería una de esas personas, pero la realidad le decía que solo era un estadounidense común y corriente de la zona rural de Pensilvania, con calificaciones promedio. Danny bromeó. Es cierto, pero soy provisional. En realidad, preferiría ser sacerdote. Darry escuchó el tono burlón en las palabras de Danny y replicó. Entonces tendrás que llevar una Biblia contigo y usar el collar. Serás más distinguido. Oh, vamos, yo como sacerdote. Jaja. Darry estaba realmente divertido. No se había dado cuenta de que Danny también tenía un oscuro sentido del humor. Danny, volvamos juntos. Esta vez seré tu conductor. ¿Necesitas pago? Por supuesto, solo cuéntame algunas historias sobre demonología como pago. Los dos subieron al coche. Normalmente, el subjefe los llevaría de vuelta para investigarlos, pero ahora estaba demasiado preocupado. Incluso si quisiera intervenir, no podría. La iglesia tenía un poder considerable aquí. Por no hablar de las autoridades locales, ni siquiera el Estado tenía ese poder, ni siquiera para un demonólogo no oficial. La razón de esto debe atribuirse al flujo interminable de eventos sobrenaturales que ocurren actualmente. Hotel. Trish los vio regresar, riendo y charlando, con expresión de sorpresa. Al irse, parecía que apenas se toleraban. Ahora, su relación parecía muy buena. ¿Qué pasó entre tanto? ¿Están bien? ¿Atraparon al asesino? Darry exageró mucho. Lo atraparon, pero no era una persona, era una criatura aterradora llamada Creeper. ¿El Creeper? ¿Puede ser más falsa esa mentira? No intentes engañarme, Sam Darry. No soy un santo. Eres. Los hermanos estaban en desacuerdo. Trish estaba principalmente insatisfecha con la serie de acciones imprudentes de Darry. Por un sonido incierto, corrió un gran riesgo al subirse. Más santo que un mártir. Danny, sin duda, esperaba que hubiera más gente valiente en el mundo. Las personas cautelosas a menudo anhelaban que hubiera más gente valiente en el mundo. Danny a veces apreciaba a esos compañeros. Interrumpió la discusión de los hermanos. Bien, Trish, Darry dice la verdad. Realmente existe un Creeper, y los cientos de cuerpos también son reales. Darry ha hecho un favor. Hizo algo muy valiente. Darry dijo con orgullo. Hermana, ¿escuchaste eso? Quizás no hayas adivinado que la verdadera identidad de Danny es un demonólogo. La policía incluso puede testificar que él sometió al Creeper. Trish lo creía a medias, principalmente porque no lo había visto con sus propios ojos. Su fe se debía a las palabras de Danny. ¿Podría realmente llamar a la comisaría para preguntar? Después de todo lo sucedido, todos tenían hambre. Los tres volvieron a sentarse y pidieron 3 comidas, preparándose para comer y conversar. Darry estaba excepcionalmente emocionado, parloteando sin parar incluso mientras comía. Trish ignoró a su hermano y miró a Danny, preguntando. ¿Descansamos hoy o continuamos nuestro viaje? Darry tartamudeó, sin siquiera tragarse la hamburguesa. Por supuesto, estamos conduciendo durante la noche. Cállate y come tu comida, regañó Trish a Darry. La intención de Danny era descansar un día en este hotel y partir mañana. Salir de noche no era imposible, pero le preocupaba tener problemas en el camino. Si accidentalmente se toparan con algo como The Aden, sería desastroso. Siempre es correcto ser cauteloso.
Entonces descansar un día era más seguro. Darry quería viajar de noche porque Danny se había quedado a mitad de sus historias de demonología en el camino, lo que lo dejaba insatisfecho. Pero, por desgracia, Danny y Trish estaban del mismo bando. Solo podían elegir quedarse en el hotel. Al alquilar habitaciones, Darry insinuó, intencional o no, que quería compartir una habitación con Danny para continuar su conversación inconclusa. ¿Cómo iba a estar de acuerdo Danny? No solía compartir habitación con chicos. Sería diferente si fuera tu hermana. Darry, esto no es negociable. Entonces, ¿qué tal si llamamos a mi hermana y a los tres juntos? En cuanto Darry terminó de hablar, Trish le agarró la oreja. Darry, le contaré esto a la abuela cuando regresemos. Estás acabado. Danny no esperaba que este chico tuviera una idea tan extraña, incluso sugirió los tres juntos. Darry, sabes que no soy ese tipo de persona. Darry realmente no lo decía en serio. Sentía que lo estaban perjudicando. Cayó la noche. Al final los tres alquilaron 3 habitaciones, una para cada uno, y las 3 habitaciones estaban una al lado de la otra. Danny se apoyó en la cabecera y sacó una tarjeta fantasma. Objeto de contención. La enredadera habilidades. Vuelo, ecolocalización, hibernación, tolerancia a altas temperaturas, reparación de ADN, regulación inmunitaria, cuerpo inmortal, parcial descripción. Este es un creeper imposible de matar. Danny sintió que la descripción era algo redundante después de leerla, y la parte del cuerpo inmortal parecía superponerse con otras habilidades. No importa cuán redundante sea la descripción, no puede cambiar el hecho de que el creeper puede destrozar directamente un helicóptero e ignorar las armas convencionales. Solo estos 2 puntos por sí solos ya eran muy buenos. Por ahora, no faltaba un tanque. A continuación, Danny podía centrarse en encontrar espíritus malignos y demonios, ese tipo de objetos de contención. Estos pertenecían al reino de los verdaderos fenómenos sobrenaturales y de lo oculto. Danny no contaba en ese momento con buenos métodos, por lo que depositó sus esperanzas en el matrimonio Warren, ya que ambos viajaban por todo el país y seguramente encontrarían casos adecuados. Una vez que pasara la revisión y se convirtiera en demonólogo, podría aparecer como apoyo externo, lo que sería muy beneficioso. El matrimonio Warren solía investigar primero el origen de la entidad antes de invitar a un sacerdote o un demonólogo de la iglesia para actuar. Esto era mucho más seguro que toparse casualmente con sucesos sobrenaturales desconocidos. Después de todo, nadie sabía si al final se encontrarían con una amenaza menor o con un gran horror oculto. Hito. 500 piedras de poder igual más un capítulo. Hito. 10 reseñas igual más un capítulo. ¿Te gustó este capítulo? Deja una reseña. Más de 10 capítulos avanzados sobre P1 Soulforge 39. Capítulo 39. No quiero entrar en la zona de la curiosidad. Capítulo 39. No quiero entrar en la zona de la curiosidad. Objeto de contención. La enredadera habilidades. Vuelo, hibernación, tolerancia a altas temperaturas, reparación de ADN, regulación inmunológica, cuerpo inmortal, incompleto. Descripción. Este es un creeper imposible de matar. Cuerpo inmortal, incompleto. Inmune a altas temperaturas, consume resistencia para una regeneración a super velocidad. Reparación del ADN. Renovación celular rápida. Hibernación. El cuerpo entra en un estado de animación suspendida que dura 23 años. Vuelo. Ingresa al modo de vuelo de alta velocidad. Tolerancia a altas temperaturas. La temperatura corporal constante inhibe naturalmente la replicación viral. Regulación inmune. Sistema inmune activado continuamente, pero sin reaccionar exageradamente, logrando la coexistencia viral. Tras leer todas las habilidades, Danny se dio cuenta de que sus ideas iniciales eran demasiado simplistas. Este cuerpo inmortal era, en realidad, diferente a los demás. Entre las otras habilidades, regulación inmunológica y tolerancia a altas temperaturas eran buenas, pero no esenciales. La hibernación y la reparación del ADN eran normales y solo útiles en entornos específicos. El cuerpo inmortal fue bastante bueno. Pero lo que más le satisfizo fue el vuelo. Al fin y al cabo, ¿quién podría negarse a un vuelo a alta velocidad con un solo objetivo? No importaba dónde estuviera, las grandes altitudes siempre podían evitar la mayoría de los peligros. La única lástima era que las alas eran algo feas, no solo feas en general, sino incluso peores que las de un vampiro. Tan pronto como apareciera, sería tratado como malvado. Si fueran alas angelicales, sería perfecto. Claro, solo lo estaba pensando. Un ángel estaba completamente fuera de sus capacidades actuales. Incluso un ángel normal sería duro. Extracto.
Danny no lo dudó y de inmediato realizó una extracción. Habilidad extraída. Cuerpo inmortal, incompleto, eso se sintió bien. Después de tantas extracciones, Danny por fin consiguió lo que deseaba. Aunque no era vuelo, combinándolo con el 4 de tréboles aún podría lograr el vuelo, solo desperdiciaría un espacio de combate. El cuerpo inmortal aumentó considerablemente la capacidad de Danny para asumir riesgos. De ahora en adelante, en ciertos eventos, podría ser un poco más audaz y no necesitaría fusionarse constantemente con un objeto de contención para su supervivencia. Toc, toc, toc. Danny escuchó los golpes, se puso los pantalones, se levantó de la cama, abrió la puerta y miró. Sin expresión alguna, inmediatamente volvió a cerrar la puerta. ¿Podría Darry realmente? Toc, toc, toc. Danny había tomado una decisión. Como Darry tenía miedo de dormir solo, dejaría que el payaso le hiciera compañía durante una noche. Hacer clic. Darry, tú, Trish. Hola, Danny, ¿te importa si entro? Trish tenía el rostro sonrosado, su piel después de la ducha estaba fresca y húmeda, y su cabello dorado caía despreocupadamente sobre sus hombros, dejando ver gotas de agua deslizándose por su piel. Mirándola, debía de acabar de ducharse. Su cabello ni siquiera estaba seco. No me importa. Danny se hizo a un lado. Tenía curiosidad por saber por qué Trish venía tan tarde. Antes de que Danny pudiera hablar, Trish le explicó proactivamente por qué estaba en su habitación. Resultó que Darry, para demostrar que no estaba mintiendo, llamó a la estación de policía solo para demostrar su punto. Incluso buscó información en línea. Y efectivamente, encontró algo. Era de aquellos transeúntes que lo habían filmado y subido antes. Sin embargo, estos vídeos solo circularon dentro de un pequeño círculo y, poco después, incluso los sitios que los subieron fueron cerrados urgentemente. Al ver toda la evidencia, Trish finalmente creyó. Ella vino aquí, primero, para agradecerle, y segundo, ese vídeo del creepet era un tanto aterrador, en tercer lugar, por supuesto, estaba interesada. Nadie dijo que solo los hombres podían sentirse atraídos por las mujeres. Este asunto era recíproco. Aunque Danny era un estudiante de intercambio, tenía un atractivo que lo hacía popular en todas partes. Refinado y atractivo. Darry dijo que expulsaste a Creeper. ¿Es cierto? Danny. Estrictamente hablando, es contención, no expulsión. Decir que la contención debería estar bien. La pareja Warren trajo todas las entidades selladas de vuelta a casa. En cierto sentido, eso también era contención, solo que Danny la llevaba consigo. Trish preguntó con curiosidad. ¿Hay alguna diferencia? No hay diferencia. Había una gran diferencia, pero si realmente lo explicaba, Trish probablemente estaría aún más asustada, así que Danny no lo dijo. Trish conversó con Danny durante unos minutos más, y justo cuando Danny se estaba impacientando, ella tímidamente le hizo una pregunta. Danny, ¿tienes novia? ¿Cuánto tiempo hacía que Danny no escuchaba una pregunta así? Desde que conocía mujeres aquí, solían ir directo al grano. Que tuviera novia les parecía irrelevante. Sobre esa pregunta, creo que nos conocimos ayer, ¿no? Trish dijo. Entonces, ¿vamos a conocernos primero? Ya era adulta y podía salir con alguien. Claro, cuando veía a un chico que le gustaba, tenía que pedírselo. Danny, ¿qué pasa si digo que tengo novia? ¿Es buena su relación? ¿Te importa si compito justamente con ella? Si fuera otra persona, Trish no lo preguntaría así, pero la apariencia de Danny y su conexión con Collingwood Manor hicieron que valiera la pena. Bueno, Danny le estaba dando demasiadas vueltas. No había ninguna sutileza. Danny recordó que al principio no quería ser jugador, pero las tentaciones que enfrentó fueron demasiadas. Trish se inclinó y preguntó con curiosidad. He oído que los estudiantes transferidos son muy reservados. ¿Es cierto? Depende de la persona. Danny sabía que ciertos estereotipos no eran universales. En fin, Danny no se identificaba con ellos. Trish. Entonces, ¿tú eres? ¿No has experimentado ya si lo soy o no? Danny se refería a la vez que estuvo en el restaurante del hotel. Trish también pensó en ello y su rostro se puso aún más rosado. Trish, si tienes miedo, Danny preguntó tímidamente. ¿Quién querría yacer solo en una cama dura cuando podría tener compañía? Trish tarareó, y Danny lo interpretó como su consentimiento. Apagó la luz, rodeó la cintura de Trish con el brazo y se metieron bajo las sábanas. No había necesidad de andarse con tantos rodeos. En la oscuridad, Danny bajó la cabeza y besó los labios de Trish.
Se entrelazaron, las piernas de Trish se envolvieron inconscientemente alrededor de la de Danny, quien, involuntariamente, emitió un suave gemido. Pero justo cuando Danny estaba a punto de continuar, Trish dijo algo que hizo que Danny se detuviera. Danny no tenía ganas de continuar por el momento. Al fin y al cabo, no era el momento ideal, la pierna de Trish resbaló y ella se rió entre dientes. Cariño, ¿te sientes muy incómoda? ¿Qué piensas? Danny se sintió frustrado. Trish se escondió bajo las sábanas y luego dio su respuesta. Muy impresionante. A la mañana siguiente, Trish se aferró a Danny, y Danny se quedó sin aliento. En cuanto abrió los ojos, se sintió aplastado contra la piel. Él la palmeó, sin tener más opción que despertar a Trish. Tan pronto como se despertó, intentó besar a Danny, quien instintivamente inclinó la cabeza. ¿Qué estás haciendo? Trish obviamente sabía la razón y le puso los ojos en blanco a Danny, haciendo pucheros. ¿Y yo ayer, qué podía decir Danny? Probablemente nadie querría eso. Pensó que Trish se retractaría. Inesperadamente, Trish aprovechó que estaba encima y, cuando Danny no estaba prestando atención, lo emboscó directamente con un beso. Danny. Objetivo de apoyo. 500 PS más un capítulo objetivo de apoyo. 10 reseñas más un capítulo tu reseña ayuda a que la historia crezca. P1 Treon Soulforger, más de 10 capítulos por delante, 40. Capítulo 40. Muñecas parlantes de la década de 1940. Capítulo 40. Muñecas parlantes de la década de 1940. Florida. Danny regresó a este estado, y su primera bienvenida fue una persecución de 3 estrellas a toda velocidad por la carretera en un Chevrolet, con un helicóptero siguiéndolo durante todo el camino. Para ellos, evadir a la policía parecía una especie de deporte extremo. Es solo que el objetivo de los deportes extremos comunes es romper récords mundiales. El objetivo de este tipo es escapar de la persecución policial. Después de eso, se convertiría en algo de lo que presumir. A pesar de que casi los atrapan, cuando un amigo les preguntó, estuvo a punto de ocurrir. Comparado con estos buscadores de emociones, Danny conducía con mucha seguridad. Al fin y al cabo, aún no tenía licencia, así que era mejor ser un ciudadano respetuoso de la ley. Los 3 se separaron en una bifurcación del camino. Darryl y Trish regresaban a la casa familiar en el campo para pasar tiempo con su abuelo, mientras que la casa de Danny estaba en Salem. Los 2 hermanos dijeron que vinieron a Salem a visitarlo después de pasar tiempo con su abuelo. Danny vio desaparecer el viejo coche, entró tranquilamente en una tienda a comprar una piruleta y luego caminó hacia los campos circundantes. Esta vez no hubo necesidad de pedir que nos llevaran. Después de confirmar que no había nadie alrededor, Danny decidió fusionarse con el cuerpo inmortal, incompleto. Al principio, no hubo reacción, pero de repente, un dolor intenso lo obligó a caer al campo. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el intenso dolor disminuyó lentamente a medida que su conciencia comenzó a desdibujarse. Danny se levantó y sacó el espejo preparado para mirarse el cuerpo. No parecía haber cambios significativos. El único cambio podría ser que su piel se veía más clara y sus rasgos un poco más definidos. ¿Tuvo también este efecto? No le importó su apariencia. En cambio, sacó un cuchillo pequeño y cortó suavemente su piel. En cuanto apareció un toque de rojo, la herida sanó al instante. Parecía consumir energía. No está mal. Después de todo, Danny no podía heredar el 100% de las habilidades que extrajo. La estructura corporal humana y la del Creeper eran definitivamente diferentes, lo cual era muy razonable. Ahora es el momento de probar la forma Creeper. Con un pensamiento, Danny decidió fusionarse con el Creeper. En un instante, su cuerpo comenzó a cambiar. Una tenue energía se extendió por su cuerpo y se transformó en el Creeper en un instante. Esta aparición haría llorar de miedo a los niños y asustaría a los adultos. Esta fue también la razón por la que Danny tuvo que encontrar un lugar apartado para transformarse, especialmente con esas alas. Las alas se desplegaron repentinamente. Su envergadura era mucho mayor que la de un humano, aunque la estructura era irregular y correosa. Al observarlas más de cerca, las alas oscuras tenían una textura membranosa. Vamos a probar la velocidad. Con un aleteo, Danny se elevó al cielo. En un instante, el paisaje circundante se volvió diminuto. El viento silbaba en sus oídos y todo parecía estar a su alcance. Los pájaros lo vieron y huyeron en pánico. Lo único desagradable era el fortísimo malestar que sentía en su cuerpo, que le impulsaba a buscar un lugar oscuro para descansar. Incluso al Creeper no le gustaba moverse durante el día. La noche era su dominio.
Además, no era imposible para Danny moverse durante el día, siempre y cuando pudiera acostumbrarse a esa sensación. Casa. Danny aterrizó en el patio trasero y desactivó la fusión. La incomodidad desapareció al instante. Parecía que ser humano era más cómodo. Fue a la sala de estar, sacó una lata de Coca-Cola del refrigerador, dio el primer sorbo, ese sorbo fue una satisfacción, luego se acostó cómodamente en el sofá, sacó su computadora portátil y comenzó a navegar. También buscó incidentes con Creeper. Parecía no haber ninguno. Habían borrado los rastros, y solo podía ver ocasionalmente uno o dos reportajes. Sin embargo, los sitios web de terror no fueron bloqueados. Allí todavía se mostraban abiertamente vídeos del Creeper. Danny hizo clic para verlo. Era un video borroso del Creeper atacando un helicóptero policial y matando a varios oficiales, con imágenes borrosas. Aún así, la popularidad del vídeo seguía siendo muy alta. Básicamente, la publicación más vista en los últimos días. El helicóptero se estrelló y no puedo encontrar ninguna noticia oficial al respecto. Chicos, ¿alguien puede decirme si esta cosa es humana? Esto debe ser algo sobrenatural. ¿El agua bendita funciona en esta cosa? Ni siquiera las ametralladoras pudieron matarlo. ¿Cómo sobrevivió la persona que filmaba? Tengo información privilegiada. Escuché que un demonólogo sometió a esta criatura. Es comparable a lo que ocurre con los Illikers en los bosques. El tema más discutido sobre este vídeo. ¿Pueden los sacerdotes y demonólogos realmente lidiar con este tipo de monstruos? ¿Funcionan el agua bendita y los crucifijos? Danny vio la respuesta de un profesional que decía que sí funcionan. La premisa es que el cuerpo de la criatura contiene poder demoníaco. La mera mutación no basta. Si a Danny no le preocuparan las consecuencias, realmente querría conseguir un poco de agua bendita y probarla en el Creeper para ver si funcionaba. Ding dong. Danny oyó que llamaban a la puerta y fue a comprobarlo. Primero miró por la mirilla y descubrió que no veía a nadie. Extraño, ¿embrujado de nuevo? Danny fue muy atrevido y abrió la puerta directamente, entonces encontró a una niña sosteniendo una muñeca de aspecto espeluznante. Espera, esta muñeca parecía un poco inquietante. ¿Necesitas algo, Emma? Emma abrazó la muñeca y dijo felizmente. La última vez dijiste que podía ir a jugar contigo después de que te despertaras, y ya es de tarde. ¿Dije eso? Danny no lo recordaba muy bien. La gente suele estar aturdida al despertar. Emma hizo pucheros. ¿Sí? Danny miró sus mejillas hinchadas y no pudo evitar sonreír, luego caballerosamente abrió la puerta. Está bien, señorita Emma, por favor pase. Emma entró emocionada, abrazando la muñeca, y luego se dirigió al patio trasero. Recordaba con mucha claridad que allí fue donde mataron a esos hombres. Desafortunadamente, estaba demasiado lejos en ese momento y no pudo ver muchos detalles con claridad. Ella realmente esperaba que Danny lo hiciera de nuevo. Danny abrió el refrigerador y preguntó. Emma, ¿qué quieres beber? Coca-Cola, supongo. Creo que Sprite te sienta mejor, dijo Danny, y luego cogió una botella de Pepsi. Emma vio la etiqueta de Pepsi y pensó que Danny lo hacía a propósito. ¿Cómo podían confundirse Pepsi y Coca-Cola? Danny también tomó una lata para él, luego se acostó en una tumbona junto a la piscina y preguntó. Emma, ¿cuántos años tienes? ¿Sabe tu padre que estás en mi casa? El juego es juego, pero conviene aclarar algunas cosas. Emma tomó un sorbo de Pepsi. Le pareció bien. David lo sabe. ¿No sabes que no puedes simplemente preguntarle la edad a una chica? ¿Es David tu padre? Sí. Entonces deberías respetar a tu padre. Entendido. Emma estaba disgustada. No le gustaba el sermón de Danny. Le gustaba el Danny que trató con crueldad a esos matones esa noche. Danny no esperaba que unas pocas palabras corrigieran las tendencias sociopáticas de Emma. Miró fijamente la muñeca y dijo con seriedad. Bien, ahora hablemos de la muñeca. ¿Por qué te gusta esta muñeca? Emma lo dijo como si quisiera presumir. Porque puede hablar. Danny frunció el ceño. ¿Una muñeca parlante? Puede que otros no lo crean, pero él lo creyó plenamente. El estilo de la muñeca parecía del siglo pasado. Las muñecas modernas son muy refinadas, pero el material de esta era solo tela. No parecía Chucky. Danny llevó a Emma de regreso a la casa e inició sesión en la computadora, buscando directamente a Mary Shaw, lo que arrojó mucha información y muñecas. En un pequeño pueblo había una leyenda centrada en Mary Shaw. Esta persona no era del presente, sino una ventrílocuo de la década de 1940, uno de los artistas más destacados.
Pero un día, fue acusada de secuestrar y asesinar a un niño, simplemente porque éste la acusó de ser una estafadora. La verdad era así. Al final, Mary Shaw fue capturada por los furiosos habitantes del pueblo, le cortaron la lengua cruelmente, la mataron y la enterraron con sus muñecas. La información se detuvo abruptamente aquí. En las imágenes que acompañan a la foto aparecen muchas muñecas, muy parecidas a lo que Emma tiene en la mano. Sin duda era de Dead Silence. Recompensas del capítulo 500 piedras de poder igual un capítulo nuevo 10 reseñas igual un capítulo nuevo gracias por leer. Más de 20 capítulos avanzados disponibles en Patreon. Soulforger 41. Capítulo 41. El misterio del monstruo capítulo 41. El misterio del monstruo, las canciones infantiles de Mary Shaw y las sombras de la infancia. Emma también lo descubrió con sorpresa. La muñeca en la pantalla parecía casi idéntica a la que tenía en la mano. Danny, ¿por qué la muñeca de aquí se parece tanto a la mía? La expresión de Danny era algo seria. ¿Por qué su dueño es la misma persona? No, soy la dueña. Lo compré yo. Emma estaba un poco enfadada. Danny sacó la tarjeta fantasma y realizó la prueba final. Nombre: muñeco títere de ventrílocuo propietaria. Mary Shaw. Estado: inactivo e incontenible. El poder de la muñeca provenía de Mary Shaw, por lo que incluso si Danny pudiera contenerlo, no sería de mucha utilidad. Dead Silence es una entidad muy conocida en el terror estadounidense y, como el mayor mal dentro del mismo, Mary Shaw, naturalmente, no era una persona común. Después de todo, una persona que ha estado muerta durante décadas aún puede salir de su tumba para vengarse de los habitantes del pueblo. ¿Quién más podría hacerlo? Esta muñeca puede hablar porque no es una muñeca común. Está hecha de personas. A Emma le gustó aún más después de escuchar eso. Lo quiero. Danny no tuvo más remedio que seguir explicando. Mary Shaw le dio la vida, y obedecerá la orden de su amo de matarte. ¿No has oído esa canción infantil? Cuidado con la mirada de Mary Shaw, ella no tenía hijos, solo muñecas. Y si la ves en tus sueños, asegúrate de no gritar nunca jamás. Esta canción infantil es muy famosa y se considera una pesadilla para los niños estadounidenses, pero la mayoría de la gente desconoce su origen. Ha pasado casi un siglo y la gente ha olvidado a su verdadero dueño. Emma había oído esta canción infantil de su padre. Era mala por naturaleza, pero no estúpida. Saber que eso la llevaría a la muerte y aún así hacerlo significaría que había algo mal con su cerebro. Al mirar la muñeca en sus brazos, Emma decidió descartarla, pero cuando estaba a punto de hacerlo, quiso destrozarla. Danny, ¿puedo quemarlo? Resulta que Emma es un poco posesiva. Si no puede tenerlo, lo destruirá. Danny meneó la cabeza. Es mejor no quemarlo. Puedo guardarlo para ti. Emma le entregó la muñeca a Danny y le preguntó: ¿recibiré una recompensa? Danny tomó el títere. ¿Te recompensaré con una lata de Coca-Cola? Emma se dio la vuelta enojada, sus dos coletas se balancearon mientras dejaba a Danny de espaldas, realmente molesta. Danny miró la marioneta en su mano, examinándola. La textura era como tocar piel humana. Se preguntaba cuál era más poderosa, esta muñeca o Annabelle. La marioneta a la que se refería aquí era una sola, no una marioneta poseída por Mary Shaw. Además, Annabelle también es famosa por sus muñecas. Todos aparecen en forma de muñecas. No debería haber ninguna conexión entre estas entidades. Danny planeaba entregarle esta muñeca al matrimonio Warren para que la cuidara. Si no podía contenerla, no tenía sentido quedársela. Tener este títere en casa haría que dormir fuera incómodo. Al mirar el sitio web, Danny tuvo una idea oscura: vender esta marioneta a los usuarios del foro como una caja misteriosa. La idea se desvaneció rápidamente. Bueno, todavía no estaba tan mal. Danny colocó la marioneta en el lugar más visible y luego se giró para tranquilizar a Emma. Cabe decir que, aunque Emma era sociópata, al menos no era una niña malcriada. Era muy astuta, se apaciguaba fácilmente y no molestaba a los adultos. Se portaba muy bien en la superficie. Emma se sentó en el regazo de Danny, mirando con curiosidad el contenido del sitio web de terror. Cada publicación la despertaba curiosidad y emoción. Señaló a uno de ellos. Danny siguió su dedo. Era una foto borrosa de algo a cuatro patas, parecido a un perro, pero sin pelo. Su cabeza calva tenía un par de colmillos, parecido a un vampiro, pero mucho más feo que un vampiro. ¿Qué diablos es esta cosa? Por un momento, incluso el bien informado Danny no reconoció inmediatamente a esta criatura. ¿Cuántas criaturas aterradoras todavía se esconden en la oscuridad aquí y nunca han sido documentadas?
La persona que envió la foto se llamaba Dennis y registró brevemente el motivo por el que tomó esta foto. Debido a dificultades económicas, Dennis perdió su trabajo, así que él y su esposa tuvieron que alquilar una vivienda nueva, eligiendo un alquiler económico. Su hijo de 9 años solía caminar dormido. Porque tenía miedo de que su hijo se topara con cosas peligrosas mientras caminaba dormido, Dennis instaló una cámara en casa por seguridad, pero la cámara capturó algunas criaturas aterradoras. Danny, ¿qué clase de criatura es esta? ¿Debería ser algún tipo de entidad parásita? Danny no estaba del todo seguro, pero después de leer este relato, probablemente tenía una ligera impresión. Este podría considerarse su miedo infantil. Danny había visto muchas películas de terror estadounidenses y, salvo las de metraje encontrado, rara vez se asustaba. Su miedo infantil era, por supuesto, inusual. Esa fue la Monster que es de Discovery Channel. También conocido como Haunting o programas de terror de estilo documental similares. La gente desde los años 90 hasta los 2000 debería recordar estos programas. Grabaron todo tipo de criaturas aterradoras y espantosas. El tipo que te hace sentir miedo en el momento en que los ves. Y fueron transmitidos en formato documental. No es broma, Danny ni siquiera se atrevió a ir al baño solo en ese momento, prefiriendo aguantar hasta la mañana siguiente. ¡Qué cosa más fea! Emma miró la foto con expresión de disgusto. Era antisocial, pero valoraba la estética. Ding. El teléfono de Danny vibró. Al ver que quien llamaba era Ed, dejó que Emma siguiera mirando mientras la bajaba y se hacía a un lado para contestar. Lo que Ed quiso decir por teléfono fue: su caso actual aún no estaba resuelto, pero en 3 días podrían disponer de algo de tiempo para evaluar la psicología de Danny, su familia y varios aspectos. Una vez resueltos todos los problemas, podría solicitar a la iglesia convertirse en demonólogo. Está bien, señor Ed. Por cierto, también encontré un títere de ventrílocuo aquí. ¿Marioneta? Ed se quedó atónito por un momento. Danny confirmó. Sí, parece ser la marioneta de Mary Shaw. Ed preguntó. ¿El de aquella canción infantil? Danny. Señor Ed, ¿usted también lo ha oído? El tono de Ed era un poco nostálgico. Por supuesto, mi abuela solía asustarme con él para hacerme dormir. Danny. ¿Y entonces esta marioneta? Ed. Si es posible, espero que puedas quedártelo por ahora. Estoy muy ocupado ahora mismo, pero en cuanto termine, iré con Lorraine inmediatamente. Danny. Está bien. Al colgar el teléfono, Danny miró a Emma. La niña estaba completamente absorta en la página web. El contenido era simplemente el paraíso para ella. Danny sabía que si dejaba que Emma continuara así, podría convertirse en una persona realmente peligrosa. Empezó su intervención. En realidad, matar gente es básico, Emma. ¿Sabes qué es realmente fascinante? Emma. ¿Qué pasa? Danny se inclinó y susurró algunas palabras al oído de Emma, y sus ojos se iluminaron visiblemente de emoción. En realidad, claro que es verdad. Lo que dijo Danny era totalmente cierto. La violencia sí que emociona, pero hay muchas cosas más interesantes que eso. Por ejemplo, lo oculto, la investigación sobre la longevidad, la mutación genética, la transformación en otras formas, la exploración de lugares prohibidos y el estudio de la naturaleza de las criaturas sobrenaturales. Era perfectamente normal que Emma estuviera interesada, pero Danny no lo sabía. A los ojos de Emma, el extraño y poderoso Danny era mucho más atractivo que cualquier otra cosa. Lo ocultaba muy bien, en lo más profundo de su corazón, también que incluso Danny se dejó engañar por ella. ¿Disfrutaste el capítulo? Desbloquean más contenido. 500 piedras de poder, un capítulo extra, 10 reseñas, un capítulo extra, lee más de 20 capítulos antes en P2 Soulforger, 42. Capítulo 42. Una visita de las madrigueras, capítulo 42. Una visita de las madrigueras. 3 días pasaron en un instante. Ese día, Danny recibió un correo electrónico. La razón fue que varios estudiantes de la escuela habían desaparecido y sus padres ya lo habían denunciado a la policía. Si algún estudiante ve a estos compañeros desaparecidos, por favor repórtelo a la escuela inmediatamente o comuníquese con sus padres o con la estación de policía. Danny miró los nombres y se dio cuenta de que no los conocía, suponiendo que algunos individuos más desafortunados habían pasado por algo o sufrido alguna desgracia. En este país libre, no solo los incidentes de terror causaron muertes. También hubo diversas actividades de pandillas, secuestros, deportes extremos, todo tipo de actividades riesgosas. Si puedes imaginarlas, puedes hacerlas. Mediodía. La pareja Warren eligió el momento más brillante del día para visitar a Danny.
Cuando vieron por primera vez la residencia de Danny, intercambiaron miradas y surgieron en sus mentes algunas suposiciones más. Que no le faltara dinero significaba que, en general, nadie se atrevería a intimidarlo. Lo más probable es que se trate de una falta de orientación parental en la infancia o algo similar. El 99% de los niños de familias ricas generalmente viven vidas muy cómodas. Ding dong. Un minuto después, la puerta se abrió de par en par. Danny recibió a la pareja Warren con una sonrisa y los llevó al interior para recorrer su casa. La primera mirada de Lorraine fue a la niña jugando en el patio y no pudo evitar preguntar: ¿Es esta tu hija? Su pregunta tenía razón. Aquí mucha gente tiene hijos pequeños. Danny puso sus manos en sus caderas y dijo con impotencia: Esa es la hija de mi vecina. Le gusta jugar en mi casa, y su padre lo sabe. No es una niña problemática, así que la acojo con los brazos abiertos. Esa marioneta es suya. Lorraine sonrió suavemente al escuchar esto, pensando que si él era tan amigable con el hijo de un vecino, no habría mucha preocupación en otros aspectos tampoco. Lo has hecho muy bien. Gracias por el cumplido. Danny los condujo al interior de la casa. Esta vez no les sirvió refresco, sino 2 tazas de té. Ed observó a Danny preparar el té con gran habilidad y no pudo evitar preguntar con curiosidad: ¿Es esta la ceremonia tradicional del té? No esperaba que lo supieras. Danny supo por este comentario que la pareja definitivamente había investigado algo sobre él, lo cual era normal. Soy solo un aficionado. Lo preparo casualmente cuando estoy aburrido. Ten cuidado, está un poco caliente. Ed tomó la taza de té, sopló y dio un sorbo. El sabor le pareció un poco raro y no le gustó demasiado, pero eso no le impidió elogiar la habilidad de Danny. Esto se llama etiqueta social. Este tipo de cosas también existen en todas partes, solo que la gente común generalmente no entra en contacto con versiones refinadas. Además, todavía hay muchas personas directas y bruscas, por lo que muchos asumen que aquí no hay etiqueta social. De hecho, existe en todas partes. Tras una breve degustación, los 3 se pusieron manos a la obra. Lorraine juntó sus manos sobre la mesa. ¿Puedes explicar tu habilidad en detalle? Danny sabía que esta parte vendría, así que ya estaba preparado. No sé cómo describirlo, pero si quiero que trabajen para mí, debo debilitarlos. Así podré contenerlos y hacerles peticiones. Danny no dio muchos detalles después. De todos modos, no podía explicarlo con detalle. Lorraine asintió y continuó preguntando. Entonces, ¿necesitas entidades selladas o debilitadas, pero realmente te ayudan sin costo alguno? Danny había considerado esta pregunta detenidamente. Si no hubiera costo, sería demasiado increíble, así que, algunos lo exigen, otros no. Que cooperen o no depende principalmente de mi voluntad. No pueden obligarme a hacer un trato. Ed tomó notas al costado. Lorraine continuó preguntando. Entonces, tienes el control de esta transacción, lo cual es bueno. ¿Cómo evitas que te afecte? De las personas que han entrado en contacto con estas entidades, solo un número muy reducido de sobrevivientes sigue viviendo con normalidad. La mayoría ha terminado en centros psiquiátricos. Esta es también la razón por la que en tantas historias de terror estadounidenses se mencionan distintos tipos de manicomios. Porque cuando las personas entran en demasiado contacto con estas cosas, realmente se ven afectadas y el colapso mental es bastante normal. Danny preguntó desconcertado. ¿Afectado? ¿De verdad? Nunca lo he sentido. Normalmente lo sello en tarjetas. Lorraine exclamó sorprendida. ¿Cartas? Danny, sí. Lorraine se quedó en silencio por un momento, claramente nunca había oído hablar de tal cosa. ¿Puedes mostrármelo? El bolígrafo de Ed se detuvo en sus notas. Esto también le interesaba mucho. Por supuesto. Danny caminó lentamente hacia un cajón de la sala, sacó una baraja de cartas y, ante la mirada expectante de la pareja, les explicó que eso era lo que sellaba a las entidades. ¿Es broma? ¿Cómo pudo mostrar las cartas fantasma? Bastaba con disfrazarlas con naipes comunes. Además, incluso si las eliminara, nadie podría verlas. De lo contrario, ¿por qué se llamarían cartas fantasma? Lorraine tomó las cartas y las examinó con atención. Danny no parecía mentir, así que tal vez sí había algo dentro de esas entidades selladas. Ed también recogió algunas tarjetas y las miró. Pero por donde quiera que las mirara, no se diferenciaban en nada de las cartas de juego normales. Danny no los mantuvo en suspenso. Tomó las cartas y les explicó.
Para otros, esto es de hecho una baraja de cartas común y corriente, pero en mi mano, es la herramienta que puede sellar entidades. La carta en la mano de Danny se giró suavemente, y cuando volvió a girarse, el patrón en el anverso de la carta se había transformado, sin saberlo, en la imagen de un payaso blanco y negro. La pareja Warren. Podían garantizar que habían estado mirando la tarjeta todo el tiempo, así que no había posibilidad de un cambio. Esto podría llamarse simplemente sobrenatural. Lorraine hizo una petición. ¿Puedo ver esta tarjeta? Danny, sosteniendo la tarjeta entre sus dedos, levantó una ceja. Por supuesto. Lorraine tomó la tarjeta y miró al payaso realista en blanco y negro en el patrón, que también tenía su nombre. Art el payaso. Ella realmente sintió una presencia malévola emanando de esta carta. Una carta común y corriente podía en realidad sellar el mal, lo que resultaba incluso más conveniente que los sacerdotes y las cruces. A diferencia de Ed y ella, ellos solo podían colocar las entidades selladas en su sala de artefactos. ¿Qué pasa si lo liberas? Danny dijo. No pasará nada. El arte pertenece a ese tipo de arte que no requiere precio. Después de hablar, Danny hizo otra broma. Quizás sea masoquista, quién sabe. Era humor negro, pero los Warren no se rieron. En cambio, le preguntaron a Danny si el payaso podía oír, y si podía, mejor no decir esas cosas, pues era muy probable que lo provocara. Estaban pensando en la seguridad de Danny. Habiendo experimentado mucho, ambos sabían que una vez que se provocaban este tipo de cosas, se volverían muy agresivos. Danny miró a Art, que sonreía en la tarjeta, y asintió, reconociendo el consejo de Lorraine. Entonces, ¿estoy calificado para ser demonólogo de la iglesia? Claro, pero la premisa es que aún necesitamos hacer algunas preguntas psicológicas. Esto es algo que la iglesia debe evaluar. Ed y yo creemos que estás bien, pero aún así hay que seguir los procedimientos necesarios. Lorraine sonrió cálidamente, sintiendo que era prácticamente algo seguro. Aunque podía comunicarse con los espíritus, no tenía medios directos para tratar con los demonios, ni Ed tampoco. A menudo, cuando se encontraban con eventos sobrenaturales, solo podían investigar primero y luego informar a la iglesia para que enviara a alguien. Pero si hubiera un demonólogo poderoso y confiable cerca, entonces la seguridad y todos los demás aspectos estarían garantizados. Por lo tanto, Lorraine tenía grandes esperanzas en Danny. Incluso si la iglesia no lo aprobaba, usaría sus contactos para que Danny saliera adelante. Una vez completadas todas las evaluaciones, Danny finalmente sacó la marioneta de Mary Shaw. Era hora de encargarse de esto.